vergüenza debiera darte, mujer, volverme a buscar ahora, aprovechando los medios para decir que estás sola. No puedo abrir el Facebook, mucho menos el WhatsApp, tampoco el pájaro azul, ya ves, porque empiezas a tuitear. Te gusta socializar. Hoy sí. Hoy sí, 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 señor, que nos gusta socializar. Nos gusta socializar. Y en esa socialización, por lo general, nosotros todos manejamos una doble moral. Al carajo con la doble moral. ¡Ay, María! Al carajo con la doble moral. Sí, señor. Mi amor, el link que yo te encontré, mujer, que me buscabas por business. Al WhatsApp tú me llamaste y como no contesté, varios mensajes dejaste. ¿Qué me dices? No lo sé. Te gusta socializar y siempre estás molestando, pero a mí déjame paz, mujer. Muchas gracias, señor González, por su música, como siempre. GG Music, muchísimas gracias. Hoy nos divertimos. Y hoy nos divertimos porque para todos hay palo. Para mí también. Así que al carajo con la doble moral. Ahora, es importante entender qué es la doble moral. Porque ahí es donde está la gracia. Por lo general uno dice, no, es que no tiene moral, es que es inmoral, es que no va con los preceptos morales. ¿Y qué son los preceptos? ¿Qué es la buena o la mala moral? ¿Qué es la moral? La moral es una calificación de unos preceptos, de una definición de comportamientos que dicta la sociedad de acuerdo a el papa de moda, el político de moda, la ley de moda, el sistema, entre comillas, digo aquí, financiero de moda, y en todos los que tengan que ver con la ley. La mamá de moda, el papá de moda, porque si sabían ustedes que la moral es lo que más cambia. A ver, a nosotros nos enseñan que la religión y la ética es una. ¿Y cuántas veces hemos cambiado los códigos de ética, las leyes? ¿Cuántas veces no hemos ajustado la constitución de un país porque cambia el presidente? Lo tenemos vivito. Pongámoslo en Colombia, están dando todo un cambio, así una voltereta. Ojo que no les voy a hablar de política, aunque ellos también, ¿no? Entonces,
esa costumbre que tenemos nosotros para calificar que esto es bueno o que esto es malo, según el tiempo, se convierte en una ley, en una moral. Y entonces es como un regulador de la conducta. Ay, Juelita. Ay, Juelita. Ustedes sabían que yo tengo uno de los mejores teléfonos que hay en cuanto al iPhone. Oh, sí, yo lo tengo. Sí, mire, yo lo tengo. María, ¿y con qué moral se pone a usted a ufanarse de que tiene un buen teléfono? ¿Usted sabe la sangre que ha corrido por detrás de adquirir ese teléfono? Ah, no sabía, María, no. Pues déjeme, yo le voy a contar una cosita. Usted se ufana tanto, María, de que tiene uno de los mejores teléfonos. Con ese hace videos, participa en social media, le toma fotografías al perro, al gato y a todo mundo. La batería de su teléfono, María, de su teléfono, está hecho con un mineral que se llama coltán. ¿Cómo así, María? Sí, está hecho con algo que se llama coltán. Y ese coltán es el compuesto de dos que se llama tantalita. Bueno, es un mineral compuesto de dos minerales que es supremamente costoso para nosotros, después de que está colocado ahí en el celular. Después de que está colocado en el celular. Ahora, especialmente en África, en la región del Congo, y lo digo porque yo, María, lo estudié. Así que María, llamemos a María de una vez al orden, ¿valía? Lo llamamos al orden. Ah, pienso que sería algo bien interesante, muy interesante. Llamemos a María. Ah, aparece y aparece por allá arribita, por allá arribita. Ok, póngame atención, María. Cuando yo hice la investigación para hacer una gran exposición en inglés, ese fue el tema que me correspondió. Y averigüé que en las minas de coltán del Congo, la gente se dedica todo el día a arañar la tierra, a sacar el coltán por $1. $1. Y cuando están haciendo la fila para entregar el coltán para que el que les compra el producido, llegan los grupos armados y al que no le da el coltán, simplemente lo asesinan ahí. Oh, sí. Sí, señor, eso es lo que pasa. Además de eso, cuando la que está ahí es una chica, no importa la edad, y al caballerito que está con arma le da por hacer otras cositas, también las hace ahí delante de todos y después de todas maneras utiliza su pólvora. María, tú defiendes la vida y tienes el más hermoso celular. Te felicito, eres un excelente practicante de la doble moral. Ah, también te he visto en campañas. Ay, sí, María, al carajo con esa doble moral. Te he visto en campañas en contra de la polución, que no dañen los recursos de la naturaleza. Porque recuerden que explorar y usufructuar el petróleo va en contra, está secando la tierra, está secando nuestra madre tierra. Además de eso, contaminamos. Eso es cierto. María, ¿y tu tío Fanas de que tiene las mejores camionetas?
es diésel. Las otras son a gasolina. Y en su casa cada uno tiene un carro. Oh. Entonces haces polución y andas en la lucha. Que hay que defender el planeta. Defendamos el planeta. Porque hay que defender a la madre tierra. Compremos las mejores camionetas. ¿Quién es una empresa de transporte? Hay que utilizar el diésel. ¿Y quién nos aporta el diésel? Pues el gobierno. No lo venden. Está autorizada la explotación. Entonces te toca hacer doble moral ahí porque te toca. Eso está genial. Vamos a ver. Otra, María. Te encanta juzgar a la gente. Ay, eso sí. Te gusta juzgar a la gente. Y tú participas en la lectura y en el disfrute de esos memes en donde hablan de todo mundo, se burlan de sus gorditos, se burlan de la boca, se burlan del cabello, se burlan porque se caen, se burlan. Ahora, si tú estás en esos videos, a ti no te va a gustar, ¿cierto que no, mía? ¿Cierto que no? ¿No te va a gustar? Óyeme, no te va a gustar. Óyeme, no te va a gustar. Y entonces arremetes contra el que hizo el meme y conmigo no se meten y a mí me respetan. ¿Sí te parece conocido el cosito? Ah, ok. Hay que luchar por nuestra vida. No abracen a otros. ¿Te acuerdas, María, cuando estaba de moda eso? No te acerques, no abraces, para que cuides a tu familia. No la abraces. Mantente aislado, mantente lejos de tu familia, no la abraces. Por el cuidado de tu familia no lo hagas. Y en el primer momento, cuando veías un abrazo matador, y es que esto no mata, no te mata, María. Bueno, los que me conocen saben que no fumo. De todas maneras, ¿esto no mata? Oh, sí, te mata a ti y además mata a todos los que están alrededor. ¿Cuántas mujeres o cuántos hombres cuando tienen una pareja que son fumadores compulsivos no resultan con cáncer debido al cigarrillo? Ah, doble moral. Yo tengo que proteger a mi familia. Cambiamos de políticos a políticos. Cambio el gobierno y nos vamos con toda contra la corrupción. Ay, hijo de mi chica. Nos vamos con toda porque este sí nos soluciona el asuntico. Este nos soluciona el asuntico. Oiga, María, ¿sabe qué? Están dando puestos. Mira que se puede. Si tú votas por fulano o por sutano, a ti te van a dar un tamal. Y además de eso te van a dar 500 pesitos por ahí. Sirve para otra librita de arroz, ¿cierto? ¿Vamos? ¿Votamos? Oh, sí, porque él es el que gana, porque él es el que nos soluciona el hambre. Pues claro, por una hora. En una hora usted lo digiere. Y otra vez, doble moral. ¿Cómo va a ser que en estos gobiernos tan corruptos, en donde hay tanto tráfico de influencias? Oiga, María, ¿sí se dio cuenta que su hermana gemela, imagínese que ella
está con un político muy queridito, muy bello, ¿sí? Y resulta que le dieron el ministerio del chuchuchú. Ella no sabe nada de chuchuchú. Lo que sí es que se lo dieron porque hizo toda la gestión que sí. Uy, sí, María, la felicito. Qué chévere. Oiga, de casualidad, ¿no habrá por ahí un puestico? ¿Usted qué sabe hacer? No, realmente no importa. En lo que sea. Métame en lo que sea. ¿Qué papeles le paso? ¿Y cuánto le paso? Dígame. Doble moral y no nos damos cuenta. ¿No? ¿Para qué? Vamos a rezarle al Señor. Vamos a dar la vida a alimentar a nuestro prójimo. Vamos a orar y a hacer caridad por nuestro prójimo. Porque primero, santo yo, santo tú. Santo yo, santo tú. Oye, María, ¿no te diste cuenta? Mire que la María de adelante, la que está en la iglesia, ¿usted sí se dio cuenta? Se pintó el cabello de azul. ¡Ja! Si viera cómo se ve. ¿Sí la ha visto? Oiga, si se dio que fulanita se le rompieron las medias. Santo yo que estaba en el pecador. Oh, oh. Bien interesante. Conozco, María, imagínate que conozco dos parejas muy lindas. Y resulta que el hombre le dice a la mujer que no trabaje, entre comillas, porque tú sabes que ni tú ni yo trabajamos. Nosotros nos divertimos y aportamos. Y le dice a la mujer, no salga. No la quiero ver como una sinvergüenza en la calle. No quiero que lo haga. Y la mujer, ay, santísimo, que fulanito ni siquiera, yo le traigo el pan, yo le traigo el mercado, quédese en la casa que usted lo único que tiene que hacer es quedarse en la casa. Ah, tuve un casito así. Sí, señora, hace como 12 años tuve un casito de esos. Y entonces llega y a las 3, 4 cuadras tiene otra mujer más lindo con otros dos niñas y todo bien chévere. Y lo que no quería era que saliera y se enterara. Doble moral. Doble moral. Nosotros, todos, desde que se dice que el primer eslabón salió por allá de África, todos somos inmigrantes. Todos. Y hemos estado transformándonos. Y a veces cuando está la pelea del A y del B, tiene que salir la población corriendo. Y se convierten en refugiados. Inmigrantes, refugiados. Y somos tan capaces de decir, ay, ¿usted sí sabía que allá hay mucha violencia? No se vayan a meter con esos colombianos. No. No, que para nada se vayan a meter con los colombianos. Ojo con eso. Que los colombianos ni siquiera porque es que ellos tienen fama de fu o de... No se vayan a meter con los chilenos. ¡Ojo! ¡Ojo con los venezolanos! ¡Ojo! Porque es que tienen mala reputación. Ay, esos refugiados, uno no sabe. O sea, uno no sabe ni siquiera de qué familia son. Mi amor, tú has sido refugiada y tú has sido inmigrante en una o en otra generación. Doble moral. Doble moral. Ah, no se vaya a meter con los del norte. No, esos del norte son terribles. Ahora, ojo, pilas, porque los del sur tienen que cuidarse.
¿A qué juega? Si cada vez que usted se presenta con que no tiene discriminación. Otra más olímpica. Esta sí es olímpica, olímpica. ¿Yo? ¿Discriminación? ¿Yo? ¿Discriminación? No, si yo los amo a todos. Amo a los negritos, 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 a los blanquitos, 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 a los amarillos, amarillos, amarillos. Yo a todos los amo, yo no tengo discriminación. Y llega a la casa y le dice al niño, ojo, ellos vienen de por allá de Chuchuchu, no se va a meter con ellos, ¿ok? Uno no sabe ni siquiera, o sea, ojo con eso, ojo por la violencia. Doble moral. Doble moral. Ah, yo soy muy honesta. Chévere. Lo más importante es mostrar la honestidad. Y yo como mamá demuestro la honestidad. Yo no le quito a nadie un solo peso. Yo no le quito a nadie un solo real. No se lo quito. Y la de la tienda me da 5 reales, 2 pesos de más porque se equivocó al hablar. Uy, mejor guardémoslo porque no sirve para el helado. Sí, señor, eso sirve para el popsicle. Sí, señor, eso sirve para un ice cream. Doble moral. Yo soy la mamá excelente, feliz. Yo protejo mucho a mis hijos. Y yo les estoy enseñando a ellos la pulcritud. Y llega María pequeñita. Me dice, hola mamá, ¿cómo estás? Bien. Caminamos a hacer tareas. Sí, ya voy. Caminamos a hacer tareas, sí. Ya voy. Traes una regla, un borrador nuevo. ¿De dónde lo sacaste, hija? Ah, ah, ah. Me lo encontré tirado en la escuela. Se ve que está nuevo, hija. Cuídatelo. Cuídalo. Ojalá no te lo vayan a robar. ¿Ok? Cuídalo. Porque si te llegó a ti, te lo colocó el Señor en las manos para que tú te sirvieras de él o yo. Qué bien, tuviste suerte. Doble moral. Hay que luchar por la vida de los animales. Ojo con los perritos, con los cachorros. Ay, cómo los maltratan, con los gatitos. Ay, por cómo son de crueles con los gatos, cómo son de crueles con los cachorros. Oiga, María, oiga, hija, ¿vamos al parque? ¿Vamos al parque, mi amor? Vamos, caminamos un ratito. Ah, ok, espérame. Saco del carro. ¿Y usted qué está haciendo? Poniéndome repelente para que los moscos no me lastimen. ¿What? Sí, es que no quiero que me piquen. Ah, eres defensora de los animales. Estás luchando por la vida de la tierra. Y vas y matas los mosquitos. Y además de eso, con el olor contaminas todo el universo. Con todo ese químico. Qué belleza. Doble moral. Son unos crueles los que matan esos toritos, esos toros inocentes. Son unos... Ah. Ay, ¿sabe qué? Me toca llamar al exterminador porque en la casa encontré 2 ratones. Oh, sí, definitivamente. Hay que salir de esas ratas. Oye, María, ¿tú tienes
15, 16 años. ¿Cierto? ¿Cierto, hija? Sí, sí, tengo 15. Oye, mi amor, en mi casa no hay vicios, ¿ok? Tú no vas a fumar. Fumar hace daño. El licor hace daño. Todo eso hace daño. Lo que sí le pido es que no se me vaya a poner a tomar, a aplicarse drogas ni nada de eso. Ah, de pronto un cigarrillito. Ah, de pronto. No vaya. Con la cerveza en la mano, con el licor en la mano, tiene el descaro a la niña, al niño a decirle que porque está usando marihuana o porque... Ah, porque es diferente. Droga es droga. Y el alcohol es una droga. Es un vinito. Ah, droga es droga. Si te nubla el pensamiento, droga es droga. A mí no me reconocen. A mí no me reconocen. A mí no me reconocen. Y me la paso matándome, laborando para una empresa que no me reconoce. No se han dado cuenta del valor que yo tengo en la empresa. No se han dado cuenta que yo sé hacer esto y lo otro y lo otro. ¿Tú qué haces? No, pues yo estoy de las 8 a las 5. Ah, bueno. ¿Y qué estás haciendo en la empresa? ¿Aportando valor en qué? Ah, no, las tareas que ellos me ponen a mí así, esto yo las cumplo exactamente. Y ellos saben que usted hace las otras cosas. Ay, no, yo que me voy a poner a hacer esas cosas así, esto no hay que eso regalarles mi tiempo. Oh, ¿cómo quiere que lo reconozcan? Si usted no se reconoce. Y yo le voy a decir una cosa. Si usted está buscando reconocimiento y para usted es importante el reconocimiento, el que no se reconoce eres tú. Estás vacío. Estás vacía. Vamos a la marcha, los feministas, aquí porque están golpeando a las mujeres. Vamos que sí, vamos que sí. Cada 3 minutos matan a una o dos mujeres. Ah, huepucha. Cada 7 minutos matan a 4 mujeres. Ah, huepucha. Vayan a la estadística. Y se van a dar cuenta que entre un muerto y el otro ni siquiera alcanza el porcentaje que da entre los 7 mujeres que se supone que estaban matando. Ya se hubiera acabado. Miren, esta cuestión que pasó hace muy cortico tiempo, que estaba de moda, en donde nos dijeron que tocaba aislarnos, habían dos seres bellísimos, transmitiendo por este lado. Es que no pronuncio las palabras simplemente porque ustedes me entienden y se va a otro, porque quiero que el video se quede. Y le dice el uno a la otra, ¿usted sí se ha dado cuenta? En esa ciudad se mueren 500 personas casi por día. Eso es una detrás de la otra. Los hospitales no dan abasto. Eso es terrible. Llevábamos un año en eso y le digo yo, pucha, en esa ciudad la población es de 1.200.000. Si se murieron todos los días 100 personas, en menos de un mes se acabó la población. ¿Eso quiere decir que tú y yo somos espíritus chocarreros? No hay de otra. Doble moral. Doble moral. Porque no queremos que nada nos toque y nosotros estamos envenenando el ambiente. Feministas, es que aquí, para que nadie nos maltrate, para que nadie nos friegue, para que no sé qué... No queremos que nadie nos lastime.
No queremos que el hombre, ese hombre malo, nos lastime. Y va a haber uno de estos y dice, oiga, yo salí con Mario. Y Mario no fue capaz de gastarme la gaseosa. No fue capaz de gastarme la cerveza. No que eras feminista y que no dependías del hombre. Y que vas en contra del hombre. Por los derechos de las mujeres, porque es que nosotras estamos en franca y nos utilizan como cuerpos. A nosotros nos utilizan y nos malinterpretan y entonces todos nos miran mal. Es el colmo. Y son las primeras en estar mostrando pochequitas, en estar mostrando pielecita para provocar y los calzoncitos metidos y otras cositas por ahí para provocar. Ah, es que no me puedo vestir así. Claro que sí te puedes vestir así. ¿Con qué intención? Es el colmo. Es el colmo. Esa señora tan sinvergüenza sacó su pocheca, sacó su seno para alimentar al niño. Qué desvergonzada. ¿Cuántos centímetros de piel no hay en todas las revistas? Y para eso sí las mira. Y se la pasa ahí diciendo, ¡ay, tan bella, mamita, linda, qué linda! O te la pasas diciendo, ¡ay, yo quiero esas caderas! Yo quiero que me suban aquí también, que me ajusten y me voy para donde el cirujano. ¡Oh, qué belleza! ¡Qué belleza! Y así tenemos muchos. ¿De qué se puso de moda? Yo recuerdo que cuando yo era muy niña, mi abuelita que me viera con un pantalón roto, me ponía a coser. Ahora son más costosos, mucho más costoso un pantalón roto que uno bueno. ¿Cuáles son las morales que están diciendo? Ah, es que era no quitarle el novio a mi amiga o no quitarle el novio a mi hermana. Ah, el de la vecina sí. El de la vecina sí, porque está bueno. Doble moral. Y dejo hasta aquí la lista porque si nos vamos por religión, nos vamos por política y nos vamos por lo que llaman economía y nos vamos por la ciencia, imagínense, imagínense, solamente para cerrar aquí, nos venden unos placebos, dándonos la diferencia entre un placebo y un nocebo, con una cantidad de pastillas y todo, y todavía nos atrevemos a decir no a las drogas. Y vivimos dependientes de pastillas para la presión, para la depresión, para el estrés, para el 4, para el 5 y demás. Y nos da miedo manejar nuestras emociones. Doble moral. Todo me lo puse yo, solamente compartí un... Así sabe qué, María. Al carajo con la doble moral. Y me voy con la música que tiene Gilberto, que habla algo así de te gusta socializar, porque es que aquí, cuando socializamos, como la serpiente, destilamos veneno cuando se nos da la gana. Y cuando queremos hacer el bien, procuramos que nos miren hacer el bien, porque ahí es donde está el reconocimiento. Al carajo con la doble moral. Que tengan un fantabuloso resto de tarde. Ja.